Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Esta noche le damos gracias al Señor por la bendición que nos concede de poder acercarnos una vez más hasta su presencia. Y gracias a Dios por estos medios que nos permiten el poder tener este acceso hasta donde usted se encuentra, ahí en su hogar, en su familia, en su trabajo, donde quiera que usted se encuentre. Es una bendición poderle saludar y deseando que la gracia y la misericordia de Dios estén bendiciendo cada una de sus vidas, que este día haya sido un día de mucha bendición para cada una de sus vidas. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis en esta noche. Libro de Apocalipsis, siempre vamos a leer ahí en el capítulo número 2. Estamos estudiando los mensajes a las iglesias que el Señor da a través de este libro de revelación y que nos permite a nosotros el poder contemplar tanto las diferentes fases de la iglesia, diferentes periodos históricos que se vivieron en la iglesia y cómo va a ser el desenvolvimiento de la iglesia en la historia escatológica o más bien en el mover escatológico bíblico. Usted que pues no ha tenido la oportunidad de estar en los otros estudios, ahí están grabados, usted los puede ver con toda libertad, compartirlos, estudiarlos. Y si no, pues usted también puede obtener el libro que lleva su mismo nombre, el libro de Apocalipsis, escrito por su servidor, que es de donde estamos tomando estos estudios para poder orientar a la iglesia. Leamos la palabra del Señor en el capítulo número 2, versículo número 18, y nos corresponde estudiar el mensaje a la iglesia de Tiatira. Dice, versículo 18 en adelante, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, o que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Únase conmigo en oración, pidámosle a Dios sabiduría para poder entender el mensaje de Tiatira, que es lo que Dios está presentando a través de este mensaje, qué es lo que Dios quiso decir en ese momento y qué es lo que nos dice a nosotros en el tiempo que estamos viviendo. Únase conmigo, oremos. Padre, te damos gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias por tu gran bondad hacia nuestras vidas. Te damos gloria, Señor, te damos gracias a ti, Señor, por todo lo bueno y maravilloso que tú eres, Señor, con nuestras vidas. Señor, hemos leído tu palabra en la esperanza, en la confianza de que tú tienes un mensaje para nuestras vidas. Dios mío, háblanos por medio de tu palabra, edifícanos, exhórtanos, consuélanos, ministranos, Dios,
En el nombre de Cristo Jesús, te damos a ti el honor y la gloria, Padre, por todo lo bueno y lo maravilloso que eres con cada una de nuestras vidas. Señor, al que está enfermo, sánalo. Al que está débil, fortalécelo. Señor, aquel que está angustiado, que está dolido, Señor, por la partida de un ser querido, fortalécelo, Señor, consuélale. Y aquel que está necesitado, Señor amado, de bienes económicos, abre los cielos y derrama tu bendición abundante sobre sus vidas. Al que necesita empleo, ábrele puertas. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, Señor. Y amén. Hermanos, la porción que hemos leído, como ya lo dijimos, es el mensaje a la iglesia de Tiatira. Esta iglesia abarca desde el año 1606 hasta el año 1517, cuando se da la reforma a través de la persona de Martín Lutero. Quiero en primer lugar, hermanos, señalar que esta iglesia se ha señalado como la iglesia corrupta, la iglesia en la cual la corrupción, hermanos, se hizo tan clara, de tal manera que Dios en su mensaje va a hacerle ver todos los elementos y detalles a través de los cuales esta iglesia se había corrompido, se había apartado del buen camino. No obstante, también podemos apreciar cuán grande es la misericordia de Dios, cuán especial es su gracia, que a pesar de que los seres humanos se apartan de sus caminos, a pesar de que hacen atrocidades, hacen cosas terribles, el gran amor de Dios le lleva a dar una segunda oportunidad a las personas para que se arrepientan y se levanten de su condición en la cual se encuentran. Lamentablemente, hermanos, vamos a encontrar en esta iglesia, en este mensaje, cómo, hermanos, la vida de ellos se endureció. De tal manera de que, a pesar de que el mensaje de Dios llegó a esta iglesia y exclusivamente vamos a ver 3 grupos de personas, no obstante su corazón fue endurecido. Y hay personas que eso pasa, o sea, han descendido tanto al pecado que sus conciencias se vuelven bien endurecidas, y a pesar de que Dios está hablando y está dando mensajes y está dando oportunidades, las personas se endurecen en su corazón, se hacen reacias a la voz de advertencia de Dios, y pues de ahí pues no queda más que Dios decrete el juicio sobre la vida de ellos, por cuanto no ha habido un arrepentimiento de parte de estas personas. Entonces, hermanos, vamos a ver en la Escritura cómo nosotros encontramos en el libro de los Hechos, se menciona la ciudad de Tiatira, más que todo con la historia, usted sabe, de la mujer, aquella vendedora de púrpura, Lidia, quien se convirtió al evangelio, a quien Dios abrió su corazón para que estuviera atenta a la palabra. Entonces tenemos una base en el libro de los Hechos, cómo Dios, hermano, se reveló a esta ciudad y cómo se estableció prácticamente esta iglesia de la cual estamos hablando en esta noche. Entonces, hermanos, se cree que fue fundada por Seleuco Nicador después de la muerte de Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Es decir, usted puede ubicar este periodo en los primeros siglos, siglo 7 y siglo prácticamente hasta el siglo 16. El siglo 7, inicio del siglo 7 hasta llegando al siglo 16, que es la fecha que le di, del año 606 hasta el año 1517 con la reforma de Lutero. Si usted ha seguido la secuencia, ha podido notar cómo la iglesia empezó a degradarse. Después de que su amor es enfriado, luego solamente hay una iglesia en la cual no hay reproche contra ella, pero luego la iglesia deja de ser perseguida, se une al Estado, y luego la iglesia se va a llenar de corrupción, de tal manera de que va en decadencia. Y como que es un ciclo en el cual la iglesia va en decadencia, Dios la restaura, vuelve a caer en lo mismo,
Y Dios siempre, pues en su fidelidad, tiene misericordia de su iglesia. Veamos el texto, hermanos, cuando dice: y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios. Ahora, esta presentación que hace el Juan acerca de Jesús, dice el Hijo de Dios. Ahora lo presenta como la máxima divinidad, es decir, Dios mismo. Ya no lo presenta, hermano, en una condición diferente, sino en una condición más gloriosa, señalándolo como el Hijo de Dios, el Eterno, porque Jesús apareció en la historia. Luego llegó a ser Jesucristo por su crucifixión, por ser el Mesías, el Cristo, el ungido. Pero luego, hermano, uno puede entender que tanto en la eternidad pasada como en la eternidad futura, ya no se llamará al Señor como Jesús en el sentido de su humanidad, sino que se presenta como el Hijo de Dios. Es decir, hermanos, Él ha pasado por ese ministerio y luego, como Él le dice al Padre cuando ora: glorifica a tu Hijo con aquella gloria que tuve cuando estuve contigo. Y la voz del Padre fue: le he glorificado y le glorificaré. Eso significa, hermano, que Él no volvería a pasar por las limitaciones que como humano pasó acá en la tierra, sino que ahora mantendría, hermano, su estado, o sea, siendo Dios mismo. Veamos acá, dice: el que tiene ojos como llama de fuego. Esto ya lo mencionamos, que se refiere a su omnisciencia. Él todo lo conoce, Él todo lo ve, no hay nada que se pueda escapar ante la mirada penetrante del Hijo de Dios. Es decir, hermano, a veces las personas tratan de querer engañarse a sí mismos. Digo engañarse a sí mismos porque a Dios no lo pueden engañar, haciendo actitudes, teniendo acciones a través de las cuales ellos aparentan estar bien. No obstante, Dios, que lo conoce todo, como lo vimos en el estudio anterior, la señala a la iglesia como la iglesia que está donde está el trono de Satanás, y la llama que es una sinagoga donde Satanás se mueve. Y es porque la realidad de la iglesia de Pérgamo que vimos anteriormente era decadente. Entonces Dios, como lo conoce todo, Dios no tiene miedo de expresar la verdadera condición de la iglesia, porque Él lo conoce todo. Entonces, si nosotros, hermanos, como cristianos, entendemos esta verdad, que estamos ante un Dios vivo, que tiene ojos como llama de fuego, penetrante, y que tiene pies semejantes al bronce bruñido, que ya lo mencionamos, que se habla de la justicia del Señor. Entonces, cada juicio que Dios decrete, que Dios va a dictaminar, lo hace en base a su justicia, no en base a lo que le cuentan, a lo que se sospecha, sino a lo que Él conoce, porque Él es omnisciente. Dice acá, por eso dice el versículo 19, yo conozco tus obras, yo conozco lo que haces. Es decir, a veces la gente se cuida de lo que el pastor pueda decir, el líder pueda ver, el supervisor pueda ver o decir. No, hay que cuidarse en nuestros corazones de lo que Dios ve, lo que Dios conoce en nuestras vidas. Es más, el servicio que nosotros damos a Dios, debemos de tener cuidado de estar conscientes que lo damos al Señor. Porque aquí dice, yo conozco tus obras, conozco lo que haces, lo que practicas, lo que dices, lo que piensas, cómo lo haces. Es decir, todo Dios lo conoce. Pero luego dice, y amor y fe y servicio y tu paciencia, todas las características que está señalando: el obrar bien, el amor, la fe, el servicio, la paciencia. Y luego alaba y dice, y también que tus obras postreras son más que las primeras. Es decir, a veces la iglesia se preocupa tanto del trabajo, del servicio, de la entrega. Pero como lo dijimos en la iglesia, en la primera iglesia, Éfeso, cómo, hermano, Dios demanda de nosotros que nuestra identidad no la perdamos. Podemos tener identidad ante la sociedad, identidad ante la comunidad, pero no obstante no tener una verdadera identidad ante el Señor. Y eso es muy peligroso, porque uno puede convertirse, hermano, la iglesia en un movimiento religioso nada más.
que está ahí y que quizás va desarrollando ciertos aspectos, pero lo esencial de la vida cristiana se ha ido perdiendo poco a poco. Y la iglesia no se da cuenta. Y puede descender tan bajo, hermano, si la iglesia no se percata, si los siervos de Dios no nos percatamos de ver la decadencia. A veces la gente se molesta y dice, ¿por qué son tan celosos, son tan estrictos? Deberían de ser un poquito más flexibles, dejar que la gente se distraiga, que la gente tome sus propias decisiones y no hay necesidad de estarle diciendo a la gente lo que tiene que hacer. Óigame, acá dice que el Señor lo conoce todo. Él conoce tanto las virtudes que la iglesia tiene, como también el Señor conoce lo malo que la iglesia tiene. Es que Dios no está evaluando solamente lo bueno que usted hace, lo bueno que yo hago. Él evalúa lo malo que nosotros también hacemos. Y hay cosas, hermanos, que nos perjudican en esta vida, que puede hacer que nos priven de alguna bendición de parte de Dios por acciones pecaminosas, por situaciones feas que la vida nuestra pudiera tener y nos priven de esa bendición. No obstante, hermano, uno debe estar consciente de que la vida cristiana tenemos que vivirla delante de Dios. Por eso, hermano, esta iglesia cayó en una corrupción tremenda, porque probablemente es una iglesia que se conformó, quizás con sentir la satisfacción, el mensaje que el Señor está dando en el versículo 19. Es bonito decir, yo conozco tus obras, amor, fe, servicio, tu paciencia, porque habían tenido paciencia, es decir, a través del sufrimiento. Y dice más, y que tus obras postreras son más que las primeras. Habían venido desarrollándose, pero no obstante, a pesar de que se habían venido desarrollando, habían descuidado otros aspectos. La vida cristiana es una vida integral. A veces hay gente que hace una dicotomía y dice, no, lo espiritual es lo de adentro. Y a Dios lo que le interesa es el corazón, cómo andamos adentro. Eso es verdad, pero es una verdad medias. Porque su corazón solo Dios se lo conoce. Pero las acciones, su obrar, lo que usted hace, lo que usted no hace, lo miran las personas. Y las personas evalúan el verdadero cristianismo en base a lo que nosotros hacemos. Y Dios nos examina tanto lo que hacemos a través de nuestras acciones, pero también profundamente en nuestro ser. Él nos conoce perfectamente, tanto lo bueno, pero también señala lo malo. Un buen mensaje de la palabra de Dios no es aquel que te esté sobando la espalda todo el tiempo, y hermanitos van a ser bendecidos, y hermanito, la gloria de Dios está aquí, y hermano, y nosotros los amamos, y qué lindos, traigan la plata, y no hay problema, el cielo les espera. Pero nunca les hacen ver lo pecaminoso que la vida de ellos puedan tener. Ahí está el señor mucha plata, el señor que tiene cuello, la señora que tiene dinero, y a ellos no se les toca, a ellos no se les señala, a ellos no se les dice el pecado que están cometiendo. La Biblia dice, fieles son las heridas del que ama, e inoportunos los besos del que aborrece. Hay gente, hermano, que te puede estar abrazando, tu pastor te puede estar abrazando y diciendo que eres un buen líder, un buen hermano, pero probablemente solo esté interesado en tu diezmo y no le importa si eres una persona promiscua, una persona que está llena de pornografía, de infidelidad en tu hogar y eres un mentiroso, y eso nunca te lo señala el pastor. Ojo con eso, porque a través de eso lo que está generando es un adormecimiento en tu conciencia que no te va a permitir ver, darte cuenta que le estás fallando al Señor. Por eso es que el versículo 20 es tremendo. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Oiga, pero esas pocas cosas, a pesar de que dice que son pocas, dice que son graves. Y la primera de ellas, oiga, esto es tremendo, dice que toleras. Oiga este mensaje, que toleras. La tolerancia es como que usted sea un padre de familia y usted tiene reglas claras que su hijo tiene que estar a las 8 de la noche en su casa o a las 9 máximo. Y usted ve que aparece por ahí como a las 10, 11, 12 de la noche, 1 de la mañana.
Y usted dice, qué bueno, pero ya vino mi hijo. Y usted tolera eso. El siguiente día es probablemente que ya no llegue. No le pregunta por qué vienes tan noche, de dónde vienes, con quién has estado. Probablemente se ha estado alcoholizando, se ha estado drogando, ha estado prostituyéndose, ha estado haciendo cosas, hermano, terribles. Y usted tolera eso. Lo que va a suceder es que va a perder a sus hijos. Los va a echar a perder porque la tolerancia lo que hace es otorgar, dar una licencia a aquel que está fallando. Uno debe, hermano, amar a los hijos y debe amar a los hermanos. Y una muestra de amor es corregir todo lo malo que estén haciendo. No hay tolerancia. Si usted lee la Biblia, Dios no toleró el pecado. Dios no tolera el pecado en su iglesia, no lo tolera en su pueblo, no lo tolera en los siervos de Él, no lo tolera en nadie. Al contrario, si usted lee el capítulo 7 del libro de Josué, se va a dar cuenta cómo el pueblo había venido venciendo nación tras nación, derribando muros, botando murallas. Pero ahora se enfrenta a una nación, una ciudad pequeñita llamada Hai, pero ahora ya hay un pecado que el pueblo no lo pudo percibir. Hubo una confabulación entre Acán, sus hijos, su esposa, sus siervos, en aquella codicia, aquel pecado de codiciar el lingote de oro, el manto babilónico, esconderlo bajo su tienda, que era algo considerado como anatema, y el oro tenía que ser llevado al tesoro del templo de Dios. En todo caso, había robado a Dios. Y él lo tiene escondido, y ahora el pueblo va a enfrentar una ciudad tan pequeña y ellos caen ante el enemigo. Y Josué pregunta, ¿y por qué hemos caído? Y Dios le dice, hay pecado. Dios no puede tolerar el pecado. La vida de victoria, hermanos, se detiene. La vida de bendición se detiene cuando hay pecado en la vida de las personas. Y las personas no entienden eso. El pecado es un disfrute. El pecado es un deleite. El pecado atrae, seduce a las personas, y las personas se sienten atraídas. Nadie puede decir que el pecado no seduce, no atrae. A todo el ser humano le agrada el pecado, aún a los cristianos, porque tenemos la misma naturaleza. Lo único que hemos sido regenerados, y Dios ha puesto una nueva creación en nuestras vidas, pero nos dejó siempre la vieja, y es la que lucha y la que batalla contra el espíritu para que no hagamos la voluntad del Señor. Entonces, ojo con eso. El Señor dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras. Tengo contra ti. Ahora se convierte en un enemigo de ellos. Tengo contra ti. Dice que toleras. La tolerancia del pecado Dios no la soporta. Y luego dice que era lo que toleraba. Que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fíjese la tolerancia que Dios está señalando. Dice que había ahí una mujer. Algunos comentaristas, voy a detener un poquito ahí, creen que se está refiriendo a la esposa del pastor de la iglesia de Tiatira. Otros creen que se refiere al sistema de vida que Jezabel llevó con su marido, el rey Acab, y que lo llevó a la perdición, a hacer cosas terribles, y que eso se convirtió como en un ícono, como un modelo de vida pecaminosa, que había venido, hermano, leudando la iglesia en la historia. Ahora, dice acá, toleras o permites que esa mujer haga ese pecado. Entonces, algunos creen que era la esposa del pastor de la iglesia de Tiatira, otros dicen que era un sistema, y otros dicen que literalmente era una mujer que estaba dentro de la iglesia, una mujer pudiente de dinero, que tenía las características del pecado que Jezabel había cometido en el pasado, y que ahora está transmitiéndolas dentro de la iglesia. Ojo con esto, hermano. Dentro de la iglesia, Dios para eso pone a los ministros como modelos, para que nosotros enseñemos y modelemos la vida cristiana que Dios ha diseñado en su palabra.
Ahora, cuando hay elementos dentro de la iglesia que se salen del marco doctrinal, del marco, hermano, de la prudencia, del marco de la, voy a decir, de la santidad, no se puede permitir que esas personas ejerzan autoridad dentro de la iglesia, porque eso va a llevar a convertir a la iglesia en un modelo malo. ¿Y cuántas iglesias se han destruido por causa de personas que sin escrúpulos, sin temor a Dios, han, hermano, hecho movimientos terribles en contra del ministro, del pastor, de las autoridades de la iglesia? Y lo peor, han arrastrado a mucho pueblo a la desobediencia hacia el Señor. Dice acá, toleras que esa mujer Jezabel, que se dice, ella se decía profetisa, que era una profeta, alguien que hablaba en nombre de Dios, que tenía la palabra de Dios. Y usted sabe cuánto modelo malo hay así dentro de la iglesia. Mujeres, hermanos, que no respetan autoridad. Mujeres, hermanos, que no están bajo autoridad, no respetan ni a su propio esposo, no respetan la iglesia, pero dicen que profetizan. Dicen que tienen privilegios en la iglesia. Y muchas veces son mujeres pudientes que han de alguna manera se han confabulado ahí con el pastor para permitir un montón de cosas. Pero aquí dice que ella se dice profetiza. Pero vaya, que ella se dijera profetiza, pues si hay aquellos que le creían y los que no le creyeran. El problema es que dice, permites que enseña, toleras que enseñe. Es decir, estaba dando doctrina, estaba adoctrinando, oiga, pero dice más, y seduciendo. Es decir, él hizo una plataforma de doctrina, de enseñanza, su modelo de vida, pero a la vez seducía, porque el pecado seduce los sentidos, seduce los corazones, seduce la imaginación de las personas, seduce a todas las personas. Entonces, ¿qué es lo que el pastor tenía que hacer? No permitirlo, pero él lo ha tolerado. Se ha tolerado en la iglesia el que se levante este movimiento. Y oiga, ¿a quiénes está seduciendo? Qué tremendo es, dice, seduzca a mis siervos. La palabra siervos en el griego es doulos. Doulos dicen otros. Pero a lo que se refiere es a siervos con una voluntad consagrada al Señor. Es decir, comprometidos con el Señor. Entregados al Señor. Es que el diablo, hermano, aquellos hermanitos mediocres que andan pecando y pecando, el diablo no se preocupa por ellos, pero aquellos que están en el servicio de, hermano, de la obra del Señor, aquellos siervos de Dios que están consagrados, el diablo los va a atacar. Y los va a atacar de la manera más terrible para leudar la iglesia, para que la iglesia se mezcle con pecados tremendos. Dice qué terrible es, dice, seduzca a mis siervos. Oiga, ¿a qué los seducía? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aunque el apóstol Pablo en su carta dice que el ídolo nada es, pero no obstante ahora, dice acá que esta mujer, así como a Jezabel del pasado, del Antiguo Testamento, llevó a la fornicación al mismo marido, a su esposo, a adorar ídolos. Ahora ese movimiento se ha levantado y ahora ha seducido a los siervos y están cometiendo fornicación. Algunos hermanos que son muy conservadores dicen que no era una fornicación física en el sentido de relaciones sexuales, aunque la figura que se está tomando es del Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento sí habían orgías en los templos de Baal, de sexo, de fornicación, de adulterio. Había todo eso. Y había adoración a los ídolos, comer las cosas sacrificadas a los ídolos. Por eso uno puede entender que el pecado era grave. Estaba llevando a fornicar. ¿Y en qué consiste ese adoctrinamiento? Cuando dentro de la iglesia, usted sabe que se enseña que
El pecado en los ministros no es tan grave como el pecado de un miembro. Tanto así que hay ministros que se autodisciplinan en su iglesia y dicen, pequé, me fui a meter con otra mujer, pero como aquí no hay otro pastor, entonces yo soy el pastor, ya me fui a meter con Dios, le pedí perdón y ya no hay problema, yo sigo adelante. Otros dicen, hermanos, yo pequé, le fallé al Señor, si ustedes me perdonan, yo sigo adelante y aquí sigo predicándole la palabra. Y la gente pues les dice, sí, siga adelante y no importa su fornicación. Entonces, este sistema es muy peligroso porque se mete en los siervos de Dios, en aquellos que son autoridad, y como nosotros nos convertimos en modelos de la Grey, en modelos de los hermanos, entonces los hermanos dicen, pues entonces se puede. Entonces el cristiano puede pecar, puede fallarle a su esposa, a sus hijos, a la iglesia, y una simple oración pues la hace en su cuarto y luego viene a pedir privilegios. Y hay gente, hermano, que no pasa por un proceso de disciplina para sentarse y valorar la gracia del Señor, porque la disciplina es para eso, para que la persona entienda que las cosas de Dios no son un juego, que las cosas de Dios se toman con seriedad, y que si Dios, hermano, ha tenido confianza en nosotros de poner su obra en nuestras manos, tenemos que respetar la iglesia, tenemos que respetar a los miembros y tenemos que ser modelos para ellos, no caer en la corrupción que la iglesia, hermano, está cayendo. Entonces dice acá, oiga, Dios no se queda de brazos cruzados al ver lo que este movimiento está haciendo. Llamémosle movimiento o llamémosle una mujer literal, si se llamaba Jezabel o solo tenía las características de Jezabel y por eso se le llama así. Pues eso no es de tanta relevancia. El hecho es que sí está seduciendo a los siervos del Señor. Los está llevando a fornicar, a cometer, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pecados gravísimos. Dice el versículo 21. Aquí se mira la multiforme gracia del Señor. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Oiga, ahora el Señor individualiza el pecado y dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Dice que tremendo es el pecado de la fornicación. Los pecados sexuales son los que más atan a la persona. No en vano el proverbista dice que retenido será el hombre con las cuerdas de su pecado. Cuando habla de pecados sexuales, será retenido con las cuerdas de su pecado. Y hay personas que piensan, no, Dios no me va a perdonar, no voy a poder romper con esta relación, voy a seguir atado. Y más cuando hay amenazas, más cuando hay, hermanos, personas que están de alguna manera condicionando y chantajeando a través de pecados sexuales a la persona que ha caído en esa maldad. Entonces, yo he escuchado de hombres que dicen, es que si yo dejo a esta mujer, me va a hacer un gran escándalo en mi hogar, me va a hacer un gran escándalo en la iglesia. Pero es peor que Dios te vaya a disciplinar, es peor que Dios te vaya a castigar por el pecado que estás cometiendo. Por eso dice, le he dado tiempo. Hay un tiempo. En tiempo aceptable te oí y en día de salvación te socorrí. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. De tal manera que la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no mañana, porque mañana puede ser demasiado tarde. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dice acá, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero mire la dureza del corazón. El pecado sexual endurece el corazón. Dice, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ya le gustaba ese nivel de vida, ese estilo de vida. Y hay personas que dicen, no, hermano, no voy a poder cambiar. Le agradezco, pero no voy a poder cambiar. Yo sé que voy a destruir mi familia, mi esposa, mis hijos, pero no puedo, hermano. No puedo. A pesar de que Dios les está dando oportunidad y les ha dado tiempo para que se arrepientan. Pero dice acá, pero como no quiere, versículo 22, viene el castigo del Señor. Viene la disciplina. Es que si Dios no hace esto, la gente no entiende. Si se quedara hasta ahí, la gente diría, pues entonces pequemos y no importa, Dios es tolerante. No, Señor. No, no es así. Dice, versículo 22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Es decir, la voy a someter a una disciplina tremenda, a
gran tribulación. La voy a arrojar en cama, va a ir a parar a un hospital, enfermo, enferma, incapacitada, imposibilitada, en gran tribulación. Es tremenda la connotación que Juan le da. O sea, dice, la arrojo en cama y en gran tribulación. Ahora va a agregar, oiga esto, hermano, esto es tremendo. Aquellos que enseñan tienen una gran responsabilidad delante de Dios. Los que enseñamos la palabra tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Pero los que son seducidos, los que son arrastrados, no se pueden justificar en los que los arrastran. No. Hay gente que dice, pero es que mi pastor lo hizo. Y él me dijo que no había problema. Pero ¿qué te dijo Dios a través de su palabra? Eso es lo que cuenta. No cuenta lo que como humanos nosotros podemos determinar. Cuenta lo que la palabra de Dios dice. Y si la palabra de Dios lo aprueba, hágalo. Y si no, no lo haga. Entonces, aquellos que habían fornicado, que habían sido seducidos, ahora dice, aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Ahora abarca a aquellos que habían caído en esa falsa doctrina, en esos pecados gravísimos, en esa corrupción tremenda. Ahora los que son arrastrados por ella, Dios no los va a alabar, sino que Dios va a disciplinar. Le ha dado tiempo que se arrepienta, pero si no se quiere arrepentir, la voy a arrojar en cama y en gran tribulación, y no solo a ella, sino también a los que han sido arrastrados por ella. O sea, cada quien, hermano, va a tener su propia responsabilidad. Nadie se puede escudar. Es que así me enseñaron. Es que fulano lo hizo, sutano lo hizo. No. ¿Cómo estás viviendo tu vida delante de Dios? Eso es lo que cuenta. Ahora dice más, abarca el tercer grupo. Y a sus hijos, oiga, esto es tremendo, heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Qué terrible, hermano. Dice, ahora voy con sus hijos. Pecados, hermano, que afectan la familia. Pecados que afectan, hermano, sociedades, iglesias, comunidades, gobiernos, países. Pecados gravísimos que van a destruir, hermano, a muchas personas. Se convierte en un pecado colectivo. Ahora no va solamente con los que han sido seducidos a fornicar y a comer cosas a los ídolos, sino también a sus hijos heriré de muerte. Los voy a herir de muerte. ¿Para qué? Para que todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña, es decir, el que no escondo, el que saco toda la mugre que hay. Y les pago a cada uno según sus obras. Si alguien, hermano, merece alabanza de Dios, Dios lo alaba, Dios honra a los que le honran. Pero si alguien merece castigo de Dios, como dice aquí, los heriré de muerte, para que las iglesias, es decir, las 7 iglesias a las cuales el Señor va a dar su mensaje, la iglesia diseminada en Asia y ahora la iglesia diseminada en todo el mundo, sepa que el Señor no tolera el pecado, lo castiga, para que haya, como dice el apóstol Pablo, y estas cosas le sucedieron para que nosotros no cometamos el mismo error de ellos, y no pequemos ni murmuremos como ellos lo hicieron, y murieron miles de personas. Oh, oiga, lo que Pablo dice se cumple acá. Pues el Señor disciplina y castiga el pecado de corrupción en la iglesia para que la iglesia entienda delante de quién se debe de vivir la vida cristiana. Versículo 24. Pero a vosotros y a los demás siempre hay un remanente fiel en la iglesia. No todo. Hay gente que generaliza y dice, esa iglesia son un tajo de sinvergüenza y todos son pecadores, desde el pastor hasta el último. Ojo, no meta a todos en el charco. El hecho que una persona, un grupo, 5 o 10 personas estén, hermano, haciendo corrupción en la iglesia, no significa que toda la iglesia esté podrida. Siempre Dios se reserva un remanente fiel. Personas que saben y toman en serio
la palabra de Dios. Personas que aman y respetan la palabra de Dios y a Dios mismo. Dice acá, versículo 14, versículo 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, la doctrina de Jezabel, de corrupción, de perdición, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Oiga, este remanente fiel no se había adherido a esa doctrina. Se había mantenido en la sana doctrina. Se habían mantenido en la seriedad del evangelio. Se habían mantenido guardándose para Dios. Y no habían conocido las profundidades de Satanás. Los comentaristas están de acuerdo en señalar que cuando se habla de las profundidades de Satanás es llegar al fondo de la corrupción. Y hay personas que han dicho, yo no fui tan mundano, no conocí tanto la maldad del pecado. Y otros podrían decir, yo sí conocí las profundidades del enemigo, yo sí fui esto y fui lo otro. Pero como sea que se interprete, hermano, a lo que se está refiriendo es a la corrupción en la que esta mujer había hecho descender a los siervos. Y que, hermano, había llegado a lo último, a un desafío tremendo hacia Dios con su pecado. Pero en medio de eso, en medio de esa pudredumbre, hay siervos fieles, hay líderes fieles, hay cristianos fieles que no han descendido al pecado, no han cedido ni un milímetro al pecado, se han guardado, se siguen guardando para Dios, porque saben que su vida la deben de vivir delante de Dios, porque dice que Él escudriña la mente y el corazón de las personas y paga a cada uno según su obra. Dice el versículo número 25. Bueno, él dice, no les encontré otra carga. Sigan reteniendo. Manténganse firmes, retengan. Eso habla de perseverancia. Perseveren en fidelidad. Dejan. Aconseja a los que se están apartando del camino del Señor. Háblales, diles que vuelvan al Señor. Pero si no quieren, sigue tú. Como le dijo el Señor a aquel siervo, sígueme tú. Ay, déjalo. Sígueme tú. Porque es un compromiso personal, no es colectivo. Dice, pero a los que tenéis, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga, hasta la segunda venida del Señor, hasta que Él aparezca y recompense a cada uno según su obra. Hay que mantenerse sirviéndole y amándole al Señor. Versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y les daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga qué tremendo. Dice, lo que tiene, reténlo. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. No por un tiempo. Hay gente que dice, me hubiera conocido hace tiempo, hermano, yo era chispudo, era calidad, era un buen cristiano, pero ahora es un diablo. Ahora se ha alejado de Dios. Y eso no cuenta para nada. Dice, al que venciere y guarde mis obras, versículo 26, hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Mire qué privilegio. Y las regirá con vara de hierro, y las quebrará y serán quebradas como vaso de alfarero, así como yo también la he recibido de mi Padre. Así como mi Padre me ha galardonado, yo los voy a galardonar a ustedes. Los voy a coronar, los voy a bendecir. Y luego dice, y les daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando se habla de la estrella de la mañana, algunos dicen, es Jesús, ¿no? Jesús es el que está dando la revelación. Esto, hermano, se encuentra en Daniel, cuando dice que los justos, los que temen a Dios, van a resplandecer como las estrellas. Es decir, la gloria del Señor brillará en aquellos siervos que se mantengan preservando esa luz gloriosa del Evangelio en sus corazones. Brillarán como la estrella de la mañana, y le daré la estrella de la mañana. Es decir, es una estrella que nadie la puede ver porque sale en la madrugada, pero dice el Señor, yo lo voy a hacer brillar. O sea, van a ser
con una luz, van a brillar con una luz gloriosa. Eso es lo que el Señor hará con todas aquellas personas que se guardan para Él y no descienden a la corrupción en la que la iglesia, hermano, está cayendo poco a poco. Que Dios, hermano, nos ayude a los ministros y Dios le ayude a usted. Por más que su pastor le dé mal testimonio, no lo siga. No siga su mal testimonio. Guárdese para Dios. Guárdese de los pecados. Porque muchas veces, muchas personas, siguiendo el modelo de los pecados de sus pastores, han destruido sus hogares, sus familias, y hoy están en un dolor y angustia y tribulación tremenda por haber descendido a esa corrupción. Oremos al Señor, hermanos, démosle gracias. Oh bendito Dios y Padre que estás en los cielos. Te damos gloria, Señor, y honor a ti, porque eres bueno, Señor. Tú has dejado tu iglesia, Dios mío, para que brille en esta tierra. Pero el descuido, Señor, lleva muchas veces a las personas a desenfrenarse en el pecado. Dios mío, en el nombre de Jesús, te pido por todos aquellos que no te conocen. Sálvalo, Dios mío. Quiero orar por usted. Si nunca le ha entregado su vida a Cristo, entréguele su vida al Señor. Ore conmigo y dígale: Padre que estás en los cielos, reconozco que soy pecador y me he escudado, Señor, en los pecados de otras personas para decir que no se puede. Pero ahora me arrepiento de todos mis pecados. Te entrego mi vida, mi alma, mi ser. Cámbiame, transfórmame. Hazme una nueva criatura. Te entrego mi corazón. Lávame con tu sangre preciosa. Creo que moriste por mí y que resucitaste al tercer día para darme vida eterna. Perdona mis pecados. Cámbiame, Señor. Y que siempre te sea fiel hasta la muerte, hasta el día que tú vengas por tu iglesia. Señor, guárdame en tu amor y misericordia. Usted que se reconcilia, dígale: Señor, perdona mis pecados. No quiero volver atrás. Líbrame de toda trampa del maligno. Guárdame, Señor. Te entrego mi vida, mis pensamientos, mi corazón, mi alma. Dame una segunda oportunidad para amarte, para servirte, para consagrarme para ti, Señor. Y no descender a la corrupción del pecado que muchas veces se vive dentro de la iglesia. Ayúdame, Dios. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Dele gracias por el perdón. Dele gracias por su misericordia. Vamos a orar por las diferentes peticiones. Padre, te pedimos por mi hermano Leonel Gómez, que está recién operado, Señor, allá en Guatemala. Padre eterno, sana a tu siervo. Levántalo, Dios mío. Que sea pronta su recuperación. Para la gloria de tu nombre, por sus llagas fuisteis curado, hermano. Recibe en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre de Cristo. Nuestro hermano René González, levántalo. Sánalo de ese COVID, Señor. En el nombre de Jesús, para que siga, Señor, siendo inspirado, inspiración para tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, sana sus bronquios, sana sus pulmones. En el nombre de Cristo, pongo en tus manos mi hermano Fidel Funes. Por tu llaga, sánalo, Señor. Gracias porque se está recuperando. Sigue obrando, Señor, en la vida de tu siervo. Levántalo para testimonio de la grandeza de tu poder y de tu misericordia. En el nombre de Jesús, glorifícate. Gracias por la salud de mi hermano Roberto Arévalo, la salud de mi hermano Waldemar. Señor, obra perfectamente en sus vidas, sus cuerpos, en el nombre de Jesús. Gracias te damos por la salud de mi hermano Osvaldo Alarcón, nuestro hermano José de la Paz. Gracias, Señor, por esos milagros gloriosos. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, Señor. Te pedimos por hermano Wilber Ayala, que está ingresado en el hospital El Salvador, Señor, con COVID. Sánalo, Señor. Levántalo, Padre, para testimonio de que tú tienes el poder sobre esa pandemia y que para ti no hay nada imposible, mi Dios. Ahora en el nombre de Jesús, sana este siervo, Señor. Padre, glorifícate en la vida de Mayra de Los Ángeles Funes, Señor, que tiene COVID allá en California. Levántala, Señor, sánala para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Haz un milagro glorioso, un milagro poderoso, Señor, en el nombre de Cristo. Que el Señor pueda sentir el toque de tu poderosa mano, en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, sienta el toque de la mano de su Señor. Sane sus corazones. Señor, reprendo todo cáncer. Allí donde está alojado, córtalo de raíz. En el nombre de Jesús, esa, Señor, vista que está afectada. En el nombre de Jesús, glorifícate. Toda diabetes desaparece, Señor. En el nombre de Jesús, todo problema bronquial, pulmonar. En el nombre de Jesús, sánales. Para la gloria de tu nombre, Señor. Reprendo toda enfermedad. Reprendo toda dolencia. Y la echo fuera en el nombre de Jesús. Glorifica tu nombre, Señor. Te pido por aquellos que están sin trabajo. Oh Dios mío, bendice la esposa de mi hermano Gerardo Alba. Señor, provee ese empleo. Abre puertas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Derrama tu bendición sobre su hogar, sobre su familia. Aquellos que están sin empleo, abre puertas de empresas para que puedan ganar el sustento de sus familias. En el nombre de Jesús. Que nunca falte nada, Señor, en el hogar de tus hijos y de tus hijas, Padre. En tus manos pongo, Señor amado, esta nación. Bendícela con salud, bendícela con prosperidad, bendice sus autoridades, que te puedan conocer a ti, Señor. Reprende todo espíritu de odio, de corrupción, de maldad, Señor, que se ha alojado en este país. Padre, en el nombre de Jesús. Bendice su presidente, su gabinete de gobierno, todas las autoridades. Las pongo en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Pon en tus manos los 14 departamentos, los 262 municipios. Cúbrelos con tu poder y que tu palabra corra, que tu palabra fluya, Señor. Que, Señor, no hayan obstáculos para que tu pueblo te busque, Señor, en espíritu y en verdad. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate, Señor amado. Glorifícate, Padre. Pongo en tus manos cada líder, cada anfitrión, cada pastor, cada supervisor. Cúbrelos con tu sangre. Guárdalos, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, dales el vigor de tu fuerza para que hagan tu obra con efectividad. Señor, en el nombre de Jesús. Pon en tus manos, Señor, la integridad de tus siervos. Guárdalos en salud de toda pandemia, de todo virus, de toda enfermedad. En tus manos les encomendamos que se puedan reaperturar todas las células que faltan. Señor, en el nombre de Jesús, que pronto atendamos los niños en cada célula. Dios mío, en el nombre de Jesús. En los jóvenes, Dios mío, obra con poder. Levanta un poderoso ejército de jóvenes consagrados. Señor, jóvenes entregados a ti, amantes de tu palabra y de la santidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice tu siervo, cada obrero de cada filial. Acá en el país y en otros países. Guarda a tus siervos, protégelos. Cúbrelos, guárdalos de todo peligro, de todo mal, Señor. Bendice sus proyectos, Señor, que tienen como filiales. En el nombre de Jesús, los pongo en tus manos, Señor. Guarda a nuestra familia. Guarda, Señor, mi esposa, mis hijos, mis hermanos. Donde quiera que se encuentren, guárdalos. Cúbrelos con tu poder, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que tu gloria, Señor, descienda sobre ellos y les bendiga grandemente, Señor. Pongo en tus manos todos mis hermanos que han estado, Señor amado, pendientes de tu palabra. Los bendigo en tu nombre, Señor, porque eres grande, eres hacedor de maravillas. Recibe bendición, hermano. Recibe esa bendición que has estado orando, que has estado esperando. Recíbela en el nombre de Jesús. Y dale gracias porque Él es bueno. Fortalece los débiles, Señor. Aquellos que se han sentido débiles, fortalécelos. Espíritu Santo, llénales. Consuélales, ministrales tu fuerza. Para la gloria de tu nombre, Señor. Descansaremos esta noche, confiando en tus promesas y tu fidelidad. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por todas aquellas vidas que se detendrán, Señor, a ver este video. Y que también compartirán, Señor, este mensaje. Bendíceles. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén, Señor. Y amén. Hermanos, Dios me los bendiga a todos. Le damos gracias al Señor por su don inefable, por su misericordia. Quiero agradecerles, hermanos, a todos los que ya obtuvieron su libro de Apocalipsis y el libro de bosquejos bíblicos sobre el fin del mundo. Les agradezco, hermanos, su colaboración. Esperamos que sea un material de mucha bendición para sus vidas. Muchas personas los obtuvieron el domingo. Pero todavía usted tiene oportunidad este jueves y el domingo para que usted pueda
obtener estos ejemplares, el del libro de Apocalipsis, el libro de bosquejos bíblicos sobre el fin del mundo, herramientas para líderes 1 y 2, como también el matrimonio y sabiduría para vencer las tentaciones, el estado intermedio. Todos esos libros usted los puede obtener, hermanos. Claro, y están a precio normal, solo el de herramientas ministeriales 2 con preguntas y respuestas sobre juventud, amor y sexo siempre están en oferta a 2x5, pero usted puede adquirir cualquiera de los ejemplares a precio normal. Así que, hermanos, les motivo y gracias, hermanos, por su atención, gracias por sus oraciones. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.